Hola, buenos días. Soy Eugenia Moreno, neonatóloga de Maternidad Provincial. El tema que hoy nos convoca es el de trastornos respiratorios del recién nacido. La idea, los objetivos de esta presentación es que ustedes tengan una idea de un diagnóstico diferencial de los trastornos de taquipnea transitoria, enfermedad de membrana hialina y síndrome de aspiración meconial, y que puedan tener las herramientas para lograr un diagnóstico adecuado. Por supuesto que todo muy simplificado porque tengo 30 minutos para esta presentación. ¿Cuáles son los signos y síntomas de estas tres patologías que se presentan con dificultad respiratoria en el recién nacido? Taquipnea, aleteo nasal, quejido, retracciones, cianosis, apneas. Ninguno es patognomónico de una patología respiratoria en sí en neonatología. Por eso muchas veces es tan dificultoso llegar a un diagnóstico etiológico. ¿Cuáles son las causas? Las principales causas de dificultad respiratoria. Ustedes recuerden que los trastornos respiratorios en neonatología son una causa muy importante de morbilidad y mortalidad neonatal y es una de las causas principales de internación en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Entonces, estas causas pueden ser respiratorias y no respiratorias. Para poder llegar a un diagnóstico etiológico de esta dificultad respiratoria son fundamentales los antecedentes. Los antecedentes maternos, del embarazo, de las infecciones de la mamá, la edad gestacional y el tiempo en que esta dificultad respiratoria se va a instalar en el recién nacido. Entonces, las principales causas que se llevan el 90% son la taquipnea transitoria o reabsorción demorada de líquido pulmonar, que muchas veces nos escuchan a nosotros nombrarla de esta manera, enfermedad de membrana hialina, síndrome aspirativo meconial y bronconeumonía. Hay otras causas, sí, por supuesto, no debemos dejar de lado el escape de aire, las malformaciones de vía aérea y las malformaciones pulmonares también. Dentro de estas está la hernia diafragmática, muy importante. Y recordar que también los trastornos respiratorios se deben a alteraciones extrapulmonares, como cardiopatías congénitas, alteraciones del sistema nervioso central, muy importante, poliglobulia, todos los trastornos metabólicos como una simple hipoglucemia y otros más que, bueno, escaparía de esta presentación continuar hablando. ¿Qué pasa con la transición normal? Yo sé que ustedes han escuchado la clase de la doctora Justi, en donde les habla de todos los fenómenos de transición desde el prenacimiento al nacimiento. ¿Qué pasa cuando el niño nace? Se debe absorber el líquido alveolar, la vena y las arterias umbilicales se pinzan con el consiguiente incremento de la presión arterial sistémica, fundamental para una buena adaptación, y los vasos sanguíneos del pulmón se relajan. El bebé nace, se expande el pulmón, la placenta desaparece, deja de ser el órgano encargado del intercambio gaseoso, disminuye la resistencia vascular pulmonar, esto le permite aumentar el flujo sanguíneo pulmonar y aumenta la resistencia vascular periférica. Esto se debe establecer estos cambios sí o sí para una buena adaptación cardiorrespiratoria. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo normal durante el nacimiento? Debemos saber que en el primer minuto de vida todo bebé sin ninguna patología va a saturar entre 60 a 65%. A los 3 minutos de vida 70 a 75%. Y recién a los 10 minutos vamos a llegar a una saturometría de entre 85 a 95%. Esto es lo normal, lo fisiológico, en un neonato sin ninguna patología. Entonces, no intervenir y permitir que estos procesos fisiológicos se logren naturalmente. Esta es una reevaluación de Pediatrics de noviembre del 2010, pero ya está, esto es un consenso mundial y todos lo aplicamos y esta tabla debería estar en todas las salas de recepción de todo el país. ¿Qué es la taquipnea transitoria pulmón húmedo? Primera patología que vamos a abordar. Es el famoso edema pulmonar transitorio, que es común en los recién nacidos de término o cercanos al término y generalmente producto de una cesárea. ¿Por qué se origina? Por un retardo en la reabsorción del líquido pulmonar, y esto puede ser por una falla en la inhibición de la secreción del mismo, a veces esto relacionado a un aumento de concentración de catecolaminas, o una falla en la reabsorción, o sea, algunos de los mecanismos
tanto pasivos como activos, no está puesto en marcha correctamente. Los mecanismos pasivos son los mecanismos que, por diferencia de presión, el líquido no se absorbe y permanece en los espacios aéreos, en el intersticio y en los vasos sanguíneos. Y los mecanismos, ustedes saben perfectamente, activos, son aquellos que están mediados por la bomba de sodio y potasio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un transporte activo de sodio hacia el exterior del espacio aéreo con el consiguiente arrastre de líquido. Entonces, ¿esto qué hace? Que el líquido permanezca en el intersticio del pulmón. Hay otras causas, por supuesto. Puede haber una hipoproteinemia, puede haber trastornos en la resistencia vascular pulmonar que siga elevada, una disfunción ventricular, un aumento en la presión venosa central, con fallo en la reabsorción de agua intersticial también por los linfáticos. Si bien antes se creía que este mecanismo linfático era generalmente el responsable de la mayor parte de los casos de taquimia transitoria, ahora se sabe que los linfáticos en realidad tienen un mínimo porcentaje en esta tarea de reabsorción del líquido a nivel del intersticio. ¿Qué vamos a tener en esta taquimia transitoria? En realidad puede haber hipoxia, secundaria alteración de la ventilación-perfusión, sobre todo con perfusión de zonas mal ventiladas. También hipercapnia, con interferencia mecánica de la ventilación alveolar, acumulación de agua a nivel de las vainas perivasculares, y funcionalmente se va a presentar como una obstrucción de la vía aérea y con atrapamiento aéreo. Por supuesto que va a haber casos menos marcados y otros muchos más marcados. Depende de la cantidad de edema pulmonar y de cómo los mecanismos de adaptación hayan fallado de acuerdo a la causa que lo predispuso. ¿Cuál es la clínica? Predomina la taquipnea, 60-120 por minutos, retracción que puede ser leve a moderada. Generalmente no hay alteraciones en los diámetros antero-posteriores del tórax, suelen ser normales y el murmullo pulmonar está normal o disminuido. Requiere oxígeno, generalmente tiene requerimientos de oxígeno pero son bajos. Rara vez superamos una FiO2 de 0,4 y en algunos casos en donde el quejido es muy manifiesto y la dificultad respiratoria también puede llegar a requerir un CPAP nasal. El curso clínico es benigno, por eso se caracteriza, no es progresivo, es autolimitado. La mejoría tiene que estar en 72 horas, máximo 5 días. Generalmente se ve mejoría ya en las primeras 6 horas de vida, que eso es muy marcador para hacer el diagnóstico de taquipnea transitoria. ¿Qué voy a ver en la placa? La placa tengo alteraciones poco específicas. Puede haber hiperinsuflación que no se ve en esta placa, justamente porque tiene más que todo un foco abdominal. Una leve cardiomegalia. Recuerden que la cardiomegalia puede ser normal en las primeras horas de vida. Una cardiomegalia leve, por supuesto, por la sobrecarga de líquidos que puede haber en cualquier recién nacido. Si una trama broncovascular prominente con un hilio bien cargado, que eso suele ser bastante característico. Y si está exacerbado este edema pulmonar, a nivel del septum interlobular puede haber edema. Y ocasionalmente, si esto es mucho más severo, puede haber derrame pulmonar pleural, e imágenes algodonosas secundarias de edema alveolar. Esto sí sería en un caso para CPAP, porque es una reabsorción demorada, realmente con mucho edema pulmonar, que le va a dar mucha clínica a este paciente. ¿Cuál es el tratamiento? Siempre intenten un tratamiento conservador. Adecuada monitorización en toda patología neonatal con su saturómetro cada paciente para saber realmente si necesita oxígeno o no. Si yo voy a aportar oxígeno, recuerden que el oxígeno es una droga y como tal esto tiene que estar controlado. Fundamental la saturometría. Mantener adecuado equilibrio hídrico, régimen cero según severidad de taquipnea. Si la taquipnea no es muy severa, yo puedo realimentar a este niño precozmente. Y el uso de diuréticos no aporta beneficios significativos, así que no los coloquen. Ocasionalmente puede requerir CPAP nasal, como dijimos anteriormente, en casos más severos en que el edema pulmonar sea muy marcado, que realmente tenga una gran repercusión en los gases y en la clínica del neonato. Y deben siempre descartarse enfermedad de membrana hialina y neumonía. Y esto lo voy a hacer con los antecedentes y por sobre todo con la evolución y con la edad gestacional. Y ahora llegamos a la famosa enfermedad de membrana hialina o síndrome de dificultad respiratoria, que ustedes saben perfectamente que para nosotros son sinónimos, para nosotros y para toda la bibliografía. Siempre que hablemos de SDR en la etapa neonatal, estamos hablando de membrana hialina. El SDR, ¿por qué está originado? Por una insuficiente cantidad de surfactante pulmonar, ya sea por déficit de producción o por una inactivación.
¿Cómo lo voy a prevenir? Y lo ideal sería, como en todo, prevenir el parto prematuro con el uso de tocolíticos, con antibióticos y con los corticoides prenatales. Esto realmente marca un cambio en la enfermedad de membrana hialina, porque los corticoides prenatales previenen notablemente la hialina y entre otras patologías también, como la NEC, como la hemorragia intracerebral, etc. ¿Cuál es la clínica de estos niños? Fundamental antecedentes. Voy a tener un prematuro que nace antes de tiempo y que va a empezar precozmente en las primeras 6 horas de vida con dificultad respiratoria, con aleteo nasal, con quejido, con cianosis, con todos los signos y síntomas que vimos anteriormente, con una disminución del diámetro anteroposterior, con una disminución del murmullo pulmonar, con una cierta broncofonía, y cada vez se va a ir deteriorando y el curso y requerimiento de oxígeno va a ser progresivo y en aumento, y con una máxima gravedad que se va a dar en los 2 o 3 días de vida. En los gases voy a encontrar hipoxemia, hipercapnia y acidosis metabólica, y en los casos más severos esto también me va a repercutir y va a llegar a una etapa de oliguria. ¿Cuál es la fisiopatogenia? Tengo un déficit de surfactante. Ustedes saben que el surfactante evita el colapso alveolar porque disminuye la tensión superficial del alveolo. Entonces, al no estar, este alveolo se colapsa, se forman atelectasias y esto me va a llevar a desequilibrios de ventilación-perfusión y a hipoventilación, por lo cual yo voy a tener por un lado hipoxemia y por el otro lado hipercapnia. Todos estos trastornos me llevan a que a una acidosis mixta. Si esto se perpetúa en el tiempo, la acidosis mixta me va a dar una vasoconstricción pulmonar, conjunte de derecha e izquierda si el bebé es más grandecito, con hipertensión pulmonar persistente del recién nacido y por supuesto todo esto me lleva a un daño del endotelio capilar con un exudado proteináceo que se agrega a estas atelectasias que ya tenía por déficit de surfactante. Entonces hay colapso alveolar, hay atelectasias, hay un déficit en la complacencia o en la distensibilidad de este pulmón que lo transforma en un pulmón duro, rígido, difícil de ventilar. ¿Cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico es clínico principalmente por todos los signos y síntomas de dificultad respiratoria, principalmente por el quejido. Me ayuda muchísimo la radiografía. Va a haber una opacidad, acá lo ven perfectamente, en los 2 campos pulmonares. Fíjense que no se nota la silueta cardíaca, si se ven los bronquios, pero no la silueta cardíaca. Y en algunos casos un aspecto retículo nodular uniforme, como una imagen de vidrio esmerilado. En esta radiografía es tan severa la membrana hialina que prácticamente no se nota el aspecto de vidrio esmerilado. Si van a notar que este tubo endotráqueal está mal colocado, fíjense que llega hasta la carina, mínimo habría que retirarlo 2,5 centímetros para que estos pulmones puedan ventilar correctamente los dos y para cuando vas a hacer surfactante externo le llegue en forma sincrónica a los 2 pulmones y no tenga una iatrogenia hecha por surfactante con un tubo mal colocado, que sucede en las mejores familias. Esto en cuanto a la placa. Que voy a tener falso respiratorio diagnosticado con gases arteriales, como dijimos anteriormente, va a haber hipoxemia, va a haber hipercapnia y una acidosis mixta. ¿Cómo la trato a la membrana hialina? Bueno, hay un manejo general, que es el manejo de todo prematuro, que no es fácil, que hay que tener unidades preparadas para eso, monitoreo permanente, el personal bien entrenado. Siempre usar FiO2 y presiones controladas en una UCI neonatal con ambiente térmico neutro. Esto es fundamental para un prematuro y solo voy a lograr usando generalmente en las unidades de internación los nidos necesarios para evitar estas pérdidas y para contener a todo recién nacido. No se olviden de ese detalle que es muy importante. El monitoreo cardiorrespiratorio continuo, porque yo tengo que saber cuáles son mis metas de oxigenación con un saturómetro, porque para estos niños prematuros mi meta de saturometría se va a encontrar entre 88 y 94% y debo programar las alarmas de estos monitores para evitar la hiperoxia o los eventos hipóxicos. Los 2 extremos son nocivos para el desarrollo de este recién nacido. Por supuesto, una venoclisis, una hidratación, si no lo puedo alimentar precozmente, y generalmente estos niños están graves y no se puede, recordar el inicio precoz de una nutrición parenteral
Es fundamental evitar el catabolismo, es fundamental la nutrición, porque cuanto más tiempo estos niños tardan en recuperar el peso de nacimiento, más daños sobreagregados, como por ejemplo a nivel de desarrollo pulmonar y neurológico, para los niños que hacen después una displasia broncopulmonar o un trastorno en el neurodesarrollo. Entonces, no descuidar la nutrición. Mantener el equilibrio hemodinámico. Sí o sí tienen que estar compensados hemodinámicamente. Y los exámenes iniciales tomados dentro de las primeras 2 horas, ustedes saben que deben monitorizar los gases, la glucemia, el calcio, el hematocrito. Esto es fundamental para mantener la homeostasis de este recién nacido. Y después el manejo específico de la enfermedad de membrana hialina, que va a ser con el surfactante. Siempre monitorizado. No es que tengan que tener este monitoreo que está acá. Esto es para ejemplificar el monitoreo, nada más. ¿Qué sería lo ideal? La dosis de surfactante, 100 miligramos kilodosis, hacerla con un tubo endotraqueal especial que tiene otro tubito accesorio, por lo cual yo no lo desconecto para poder hacerle el surfactante del respirador. ¿Por qué? Porque al desconectar a este paciente, lo que voy a realizar es una maniobra de desreclutamiento alveolar, que esto le va a repercutir en una telectrauma y va a ser un factor de riesgo después para una displasia broncopulmonar. Entonces, la idea es hacer el surfactante sin desconectar al paciente, puede ser utilizando el mismo respirador o una bolsa autoinflable en donde yo pueda controlar las presiones. Esto se va a hacer en pequeñas alícuotas en un lapso de tiempo de 5 a 10 minutos. ¿Qué pasa después de hacer surfactante? Esta es una placa 30 minutos después y esta 3 horas después. Acá todavía no vimos muchos efectos, fíjense, todavía se ve el pulmón blanco, muy opaco, casi no se distingue la silueta cardíaca, pero ya a las 3 horas después de hacer surfactante ya puedo distinguir el campo cardíaco, veo cómo son los volúmenes pulmonares y el campo pulmonar mejor aireado. Y acá tengo que estar sentado al lado del paciente. ¿Por qué digo esto? Porque es fundamental bajar FiO2 rápidamente de acuerdo a saturometría y bajar la presión inspiratoria máxima que está recibiendo este recién nacido. Esto es en las primeras horas que yo realizo el surfactante. Entonces, no es realizar surfactante y quedarme dormido en cuanto al setting del respirador. Es estar encima del paciente, controlando y viendo qué es lo que puedo disminuir para provocar menos daño en este pulmón en pleno desarrollo. ¿Cuáles serían las indicaciones de surfactante? Fíjense, la calidad de estas evidencias son moderadas, pero son recomendaciones fuertes a favor de estas intervenciones hechas por la Academia Americana y Canadiense de Pediatría y por el Consenso Europeo de Tratamiento del Prematuro con SDR, o sea, con enfermedad de membrana hialina. ¿Cuándo sería la primera dosis? En el prematuro de menos de 1000 gramos que haya requerido intubación durante la reanimación en sala de partos, durante los primeros 15 minutos de vida y no haya recibido corticoides prenatales. Acá no hay duda. Ustedes nacen, lo intuban, lo reaniman y le hacen surfactante. ¿Cuál sería el otro punto? Se recomienda aplicación temprana de la primera dosis de surfactante. Siempre cuando hablamos de aplicación temprana es en las primeras 2 horas de vida. En un prematuro con distrés y que requiere una FiO2 de más de 0,3 a 0,4 y que no haya recibido en sala de partos. Acá yo debo hacer la primera dosis. No importa que no tenga la placa. Con los antecedentes de ser prematuro, con distrés y con esta FiO2, yo puedo hacer surfactante sin radiografía. En manos avesadas, por supuesto, y con un tubo bien colocado. Se recomienda la aplicación de una segunda dosis de surfactante en un prematuro que requiera de una FiO2 de más de 0,3 y midan la presión media de la vía aérea, que debe ser de más de 7 centímetros de agua. Acá, sin ninguna duda, colocar segunda dosis de surfactante siempre que hayan pasado 6 horas a 8 horas de la primera dosis. El manejo ventilatorio. Qué difícil que es dar recetas para el manejo ventilatorio. Recuerden que ventilar un paciente es ciencia y arte. Y para cada paciente en particular va a ser el setting en particular. Se recomienda CPAP precoz a todos los prematuros en sala de partos. Es lo mejor que le puede pasar que ustedes le coloquen el CPAP en su nariz. Si fracasa y requiere intubación, es preferible usar siempre modos sincronizados para evitar el daño pulmonar, la sincronía, los escapes de aire. Y siempre con una estrategia de ventilación gentil. ¿Qué quiere decir esto?
pocas presiones y volúmenes muy pequeños. Muchas recomendaciones hablan entre 3 a 5 mililitros por kilo. Inclusive otros autores como Sola habla de 2,5 mililitros kilo de volumen corriente, volumen tibial, para evitar el volutrauma, que es uno de los principales factores imbricados en el daño pulmonar relacionado a displasia broncopulmonar. Esta es una recomendación de tipo B. ¿Cuáles serían los parámetros iniciales de esta receta que no me gusta tanto dar, pero bueno, acá va? Una presión inspiratoria máxima de 15 a 20, lo suficiente para mover el tórax. Ustedes tienen que estar colocados al lado del paciente y observar el movimiento del tórax. Observar movimiento del tórax, piden gases y radiografía y cuentan qué volumen pulmonar tienen. Tienen que apuntar a un volumen pulmonar de 7 espacios, ni menos ni más. ¿Cuál es la PIP adecuada? La presión de final de expiración. 5, sí, sería un buen comienzo, siempre que sea suficiente para reclutar alveolos, pero no tan elevada como para provocar una sobredistensión. Los tiempos inspiratorios. Es un tema siempre controvertido y muy diferente a la pediatría. Fíjense que acá usamos tiempos inspiratorios cortos de 0,3 a 0,4 segundos. ¿Por qué? Por la patología en sí, porque la membrana hialina dijimos que tenía un déficit de complacencia o distensibilidad de ese pulmón. Entonces, la constante de tiempo que surge del tiempo que necesita el pulmón para inflarse y desinflarse es corta. Entonces, si la constante de tiempo es corta, mi tiempo inspiratorio también va a ser corto. Pero no va a ser corto in eternum. Esto es al comienzo de la patología. Cuando la complacencia de la membrana hialina comienza a mejorar, yo debo ir prolongando estos tiempos inspiratorios. Y para eso tengo las curvas funcionales que me ofrecen la mayoría de los respiradores actuales, con lo cual ustedes deben aprovechar y deben fijarse para ver cuándo es el momento de alargar ese tiempo inspiratorio. Las frecuencias respiratorias recomendadas pueden ser entre 30 y 60 por minuto, lo suficiente para lograr una ventilación deseada. La gasometría. Acá van a encontrar distintas posturas, distintos autores, pero más o menos la mayoría de los consensos de prematuros y de distrés hablan de una PO2 deseada entre 50 y 80 milímetros de mercurio arteriales y una PCO2 entre 45 y 60 y un pH muy diferente a lo que ustedes manejan en pediatría, que es mayor a 7,25. Más de 7,25 ustedes se permiten esta PCO2, que quizás en los pacientes pediátricos no lo permiten. Acá sí, y todo esto ¿para qué se hace? Para evitar el daño relacionado al ventilador. En el momento en que ustedes estén intubando a un paciente, ya tienen que estar pensando cuál va a ser el momento mejor para extubarlo. Deben obsesionarse con el momento de extubar al paciente lo más pronto posible para evitarle un daño a largo plazo. Ahora dejamos de lado un poco los prematuros y pasamos al síndrome aspirativo de meconio, que es una población totalmente diferente y una patología también totalmente distinta. ¿Cómo se lo puede definir? Como un cuadro de dificultad respiratoria secundario a la aspiración de meconio en la vía aérea ocurrido antes o durante el nacimiento. La eliminación de meconio por el feto es consecuencia de algún evento hipóxico intraútero, o sea, algo le estuvo pasando a este feto, por lo cual ha perdido la estabilidad fetal, que se le llama, que antes era el antiguo sufrimiento fetal, un término totalmente en desuso. Habitualmente ocurre en neonatos de término o posttérmino, no van a encontrar meconio en un prematuro. ¿Cuál es la incidencia? Generalmente la eliminación de meconio se da en un 10% de los recién nacidos y para que se aspire meconio es mucho menor la incidencia, es de 0,1 a un 0,3% del total de recién nacidos vivos. Entonces fíjense que la población es totalmente diferente, las condiciones de nacimiento también son totalmente distintas. ¿Cuáles son los mecanismos de daño? ¿Qué pasa? Entra el meconio en la vía aérea y produce una obstrucción mecánica. Y esta obstrucción mecánica me lleva a un aumento de la resistencia pulmonar. Esto que me condiciona atrapamiento de aire, aumento de la capacidad residual funcional y una también disminución de la distensibilidad pulmonar. Entonces, fíjense qué complicado, porque acá tengo dos mecanismos fundamentales que antes lo tenía por separado, en este caso los tengo a los dos conviviendo dentro de un mismo pulmón, que es aumento de la resistencia pulmonar y disminución de la distensibilidad pulmonar. La presencia de meconio que me da una neumonitis química, una reacción inflamatoria, y todo esto que me compromete, la relación ventilación-perfusión,
Va a haber hipoxemia, hipercapnia y acidosis. Y por supuesto que si esto se perpetúa en el tiempo y yo sigo de atrás a este trastorno y permito la hipoxemia, esto me va a repercutir en el paciente y me va a determinar una hipertensión pulmonar persistente, con todo lo grave que eso significa tener una hipertensión en un pulmón que tiene aumento de la resistencia, disminución de la distensibilidad, atrapamiento de aire, compromiso de BQ. Esto me va a llevar generalmente a áreas de atelectasia en donde tengo no un déficit de surfactante porque no ha producido a tiempo, como en el caso de prematuro, sino que acá se me inactiva el surfactante que ya tenía por pobre ventilación de ciertas áreas. ¿Cómo hago el diagnóstico de líquido amniótico meconial aspirado? El antecedente es fundamental. Entonces dijimos, es un bebé, es un feto que perdió la estabilidad fetal, que eliminó el líquido amniótico y que lo aspiró. Va a tener clínica de dificultad respiratoria y una placa que es bastante característica. ¿Por qué? Porque tiene un infiltrado difuso en parches de tipo algodonoso, que generalmente es asimétrico, acompañado de ciertas áreas de sobredistensión. Entonces acá es donde conviven todas las variables que son distensibilidad alterada, aumento de la resistencia, alteración de BQ y todo lo que dijimos antes. Bueno, ¿cómo hacemos el tratamiento del SAM, del aspirado de líquido meconial? Siempre paciente hospitalizado. En realidad esto es anecdótico, lo pongo acá para recordarles que debe monitorizarse la frecuencia cardíaca, la saturometría, la tensión arterial, el electrocardiograma. Este es un niño para terapia intensiva para UCI neonatal. Las medidas generales, ¿cuáles son? Un ambiente térmico neutro, también en un niño de término es fundamental. Es más, si este bebé ha sido deprimido al nacer o tiene signos de asfixia, recuerden que la hipotermia es fundamental para la neuroprotección. Puede ser una hipotermia total o un cool cap o una hipotermia selectiva cerebral. En nuestra provincia se ofrece eso, o sea que eso se puede hacer tranquilamente y ustedes pueden empezar a hacerlo apagando la incubadora desde un inicio. Hay indicaciones y hay protocolos para el enfriamiento, por supuesto, que se deben cumplir. Los exámenes de laboratorio iniciales son gases, por supuesto, como en todo paciente, radiografía de tórax, hemograma, exámenes generales, hemocultivo para descartar un proceso infeccioso que esté coadyuvando y un ecocardiograma en los casos en que uno sospeche que la contractilidad no es buena, que haya habido asfixia y que haya signos de hipertensión pulmonar. Monitoreo estricto de la hemodinamia. La alimentación enteral debe ponerse en marcha cuando el paciente está hemodinámicamente compensado y cuando haya una cierta estabilidad respiratoria. Pseudoanalgesia si lo requiere, surfactante si la FiO2 es superior a 0,5 y la presión de vía aérea es superior a 10. También puede utilizar un índice de oxigenación superior a 20 como indicación en una placa patológica de surfactante exógeno. El manejo respiratorio, la oxigenoterapia es fundamental, iniciar aporte con un halo, lograr saturometrías, acá están puestas en rojo porque son totalmente distintas las metas de saturometría que voy a tener para un paciente de término con aspiración meconial que en un prematuro con hialina. Acá mis metas de saturometría es de 92 a 95% y con una PO2 arterial más elevada que va entre 70 a 90 milímetros de mercurio. Eso también marca diferencia en el tipo de tratamiento que voy a instalar. Siempre vigilando la diferencia de saturometría pre y postductal. Porque buscando la instalación de la hipertensión arterial que puede surgir de la hipertensión pulmonar, que puede surgir en cualquier momento. Ustedes saben que cuando yo tengo diferencial de más de 5 pre y postductal, debo sospechar que se está instalando la hipertensión pulmonar. No se recomienda en esta patología CPAP nasal directamente oxígeno y si esto no funciona, ventilación mecánica. Sobre todo se deterioro clínico rápido y con un pH de menos de 7,25, una CO2 de más de 60 milímetros de mercurio, o si no se logra mantener una PO2 arterial de más de 50 milímetros de mercurio con FiO2 de 0,7 o 0,8. Las metas gasométricas también difieren de las que habíamos visto con anterioridad, son más similares a las pediátricas que ustedes están acostumbrados. El pH de 7,30 a 7,40 sin hipertensión pulmonar, solamente aspirado meconial. CO2 entre 40 y 50 milímetros de mercurio y una PO2 de 70 a 80 milímetros de mercurio.
¿Qué se sugiere? Ahora vienen las recetas. Se sugiere siempre ventilación sincronizada, con o sin soporte, puede ser asistida controlada. Si están acostumbrados o tienen la aparatología necesaria para volumen garantizado, lo mismo que en la membrana hialina, el volumen garantizado es lo último en todo el mundo, es lo más seguro porque ustedes garantizan este volumen y cuando el paciente recibe este pequeño volumen corriente es cuando el respirador determina las presiones necesarias. Entonces ustedes se quedan tranquilos que eliminan el volutrauma. ¿Cuál sería el volumen acá que se puede aconsejar? Entre 4 y 5 mililitros kilo. La recetita de la sugerencia de parámetros ventilatorios, una frecuencia respiratoria un poco más baja que en la patología anterior, 40 por minuto. La PIP variable, dijimos que había áreas sobredistendidas y otras atelectasiadas, entonces es muy difícil encontrar el valor justo de PIP. Puedo poner una PIP de 4 o 5 o más si hay colapso pulmonar. Ahora yo debo disminuir esta PIP a 3 en aquellos pacientes en donde hay sobre todo hiperinsuflación pulmonar. El problema es cuando tengo las áreas de atelectasia y la hiperinsuflación conviviendo en un mismo pulmón. Ahí viene el problema de cuál es la PIP mejor para este chico. Los tiempos inspiratorios son más largos. ¿Por qué son más largos? Porque esta patología, sobre todo que tiene un aumento de la resistencia pulmonar, las constantes de tiempo, o sea, el tiempo que necesita el pulmón para inflarse y desinflarse es mucho más prolongado. Entonces de allí surge el cálculo que el tiempo inspiratorio es más largo, es de 0,4 a 0,5 segundos. Pero teniendo en cuenta cuál es el tiempo expiratorio que a mí me queda con este tiempo inspiratorio, siempre que no sea menor a 0,5 para evitar el atrapamiento aéreo. ¿Cuál es la PIM, la presión inspiratoria máxima? La más baja posible para lograr una adecuada ventilación, tratando de determinar, de medir, porque con los respiradores actuales, aunque ustedes estén ventilando en compresión, lo mismo pueden medir cuál es el volumen corriente entregado en cada respiración, que no sea superior a 4 o 5 mililitros por kilo. Eso sería lo ideal. Se puede considerar BAFO, sí, por supuesto, para reclutar y cuando ya los pacientes están usando, tengo problemas de ventilación y el paciente tiene una presión inspiratoria máxima de más de 25 a 30 y también con un índice de oxigenación de más de 20. Si yo ya tengo un índice de oxigenación de más de 20, o sea, tengo problemas de ventilación y problemas de oxigenación y estoy pensando que ya tengo instalada la hipertensión pulmonar, en realidad debo establecer una terapéutica con óxido nítrico inhalado. Esta es una recomendación de grado A, o sea que esto no lo podemos pasar por alto. Y más si estamos en un servicio en donde a este bebé no le podemos ofrecer el siguiente paso, que es un ECMO, cuando esto no funciona. Entonces no puedo dejar de índice de oxigenación de más de 20, colocar óxido nítrico inhalado. ¿Cuáles son las complicaciones frecuentes? Los escapes de aire. ¿Por qué? Porque estoy ventilando pacientes con pulmones muy difíciles y a veces con setting altos. Entonces, acá tengo una enfisema intersticial pulmonar, acá un neumotórax, paciente que está ventilado con estos parámetros, con esta patología y que tiene un desmejoramiento brusco, con requerimientos altos de oxígeno y con trastornos hemodinámicos, siempre tener todo listo para hacer una pleurotomía y colocar por punción, un tubo de drenaje para salvarle la vida al paciente. Y la otra complicación más temida es, como ya dijimos, la hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Por la persistencia de las presiones anormalmente elevadas en la arteria pulmonar. Entonces, ¿esto qué hace? Que el flujo sanguíneo pulmonar sea insuficiente y que haya un cortocircuito de derecha a izquierda a través del foramen oval y del ductus, que yo lo voy a detectar mediante la saturometría diferencial, por eso la importancia, lo nombramos anteriormente, y la entidad se caracteriza por una hipoxemia persistente, vamos a sacar esto, hipoxemia acentuada y cianosis generalizada. Siempre que se instala la hipertensión pulmonar, no la sigan de atrás porque después se transforma en intratable y les puede llevar y costar la vida al paciente. ¿Cuáles serían las reflexiones de esta presentación? Y que espero que algunas cosas les hayan podido quedar claras. Como ya han visto en las distintas clases, nacer no es fácil, se tienen que poner en marcha un montón de mecanismos fisiológicos para que el pulmón pueda funcionar, para que la hemodinamia esté puesta a punto y para que deje de funcionar la placenta. Hay que conocer todos estos mecanismos para saber cómo es la adaptación extrauterina y para saber cuándo uno debe intervenir y no transformarse en un obstáculo dentro de la instalación de estos mecanismos fisiológicos del recién nacido y lograr así determinar cuáles son las causas de la dificultad respiratoria,
cuál es el mejor tratamiento oportuno y adecuado que le voy a ofrecer a este recién nacido. Y si lo voy a ventilar, siempre usando la famosa, como dicen los americanos, la gentle ventilation, para ventilar a los pacientes produciendo el menor daño posible, obsesionándome con el momento de extubarlos para evitar más daño y teniendo en cuenta la importancia de los cuidados centrados en la familia, como ya les habrá hablado la doctora Sánchez Anón. Así que esperando que esto les haya sido muy útil, muchas gracias.